las ondas pueden ser consideradas nuevamente como planas. Veamos este caso. Un estudio que ha realizado un investigador conocido como John Poynting, tratando de investigar cómo es que las ondas magnéticas pueden transportar energía, cómo transfieren energía o disipan potencia. Sea posible el cálculo de la misma. Entonces ha empezado analizando los fundamentos de las ondas electromagnéticas, esto es, las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si partimos del concepto de que una onda electromagnética al atravesar un medio, al atravesar un medio, esta onda electromagnética puede transferir desde la fuente hacia el destino, hacia sí, podría ser un receptor, la energía, debería estar contenida en cierta región. Si ustedes recuerdan, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el recuerdo del caso de la energía almacenada en una región. Decíamos, ¿no? En una región espacial, cuando hagas una carga Q, cualquiera, vamos a poner una Q1, y la desplazo y lo ubico en un punto con ausencia de cargas, perdón, en ausencia de cargas, ¿cuánto trabajo se ha realizado? Trabajo desarrollado, bueno, siendo un análisis estático, en principio, el trabajo es nulo porque no hay un campo que se oponga al movimiento de esta carga, y por lo tanto no se hace ningún esfuerzo al desplazar una carga de un punto a otro en esa región o a esa región dada. Por lo tanto, aquí en principio no hay trabajo. En el primer, cuando ya adiciono una carga 2, justamente ya al ubicar en esta región, va a haber un trabajo desarrollado, pero lo va a realizar 2 debido a que hay un campo eléctrico generado por la carga Q1. Y aquí ya se puede mencionar que existen. Y así. Entonces, al llevar diferentes cúmulos de cargas, es posible provocar lo que necesitamos, trabajo. Y podría haber un trabajo neto que no es más que la energía almacenada en esa región. Por lo tanto, por el desplazamiento de cargas, ¿qué podríamos suponer si esta región fuera un área? Eso es flujo de corriente, ¿eh? Es un área que tiene que atravesar, entonces es una densidad de corriente que es amperes por metro. Y por lo tanto, hay un flujo de cargas. Nos va a interesar analizar ese efecto. Entonces, justamente este científico, John Poynting, ha hecho ese análisis y presentado lo que se conoce como el teorema de Poynting. Vamos, ¿de dónde se parte? Conociendo las ecuaciones, las dos ecuaciones, la ley de Faraday, la ecuación de Faraday, que lo que menciona
que el rotacional del campo eléctrico es igual a, ¿recuerdan a qué es igual el rotacional del campo eléctrico? Muchachos, menos la variación con respecto del tiempo de la densidad de flujo magnético. Esto era por microfaraday. Y Ampere, que decía un campo magnético rotante, ¿no? La rotación del campo magnético, esa es la densidad de corriente de conducción más la densidad de corriente de desplazamiento. Estas dos ecuaciones que estamos mostrando aquí son las... Esta última también se la define así, ¿no? La variación de la densidad de flujo eléctrico con respecto del tiempo. Estas dos ecuaciones, partiendo del mismo hecho, ¿cómo podríamos tratar de encontrar potencia o energía? Notemos que la densidad de corriente J se mide en amperes metro. Y el campo eléctrico, metro cuadrado, ¿no? Recuerden, metro cuadrado. El campo eléctrico, ¿en qué unidad se mide? En volts metro. Hablando de sus unidades, ¿no? En ese caso. ¿Y qué es amperes metro? Amperes voltio, potencia, ¿no? Que en este caso sería unidades de watts. Entonces, aquí no tengo un producto, pero puedo generarlo, generar el producto. Y notemos que la unidad de potencia es un valor escalar, no es vectorial. Entonces, el obtener un valor escalar es una proyección de un vector. Se puede un valor escalar es el producto escalar, es la proyección de un vector frente a otro. Para lograr tal efecto, ¿no? Tal suceso, deberíamos acudir a un producto escalar. Justamente aquí, justamente en este término, tenemos la corriente que atraviesa un medio, un área, que es la densidad de corriente. Entonces, si necesitara obtener un producto escalar por un campo eléctrico, podría obtener la relación de potencia. Perfecto, entonces, para lograr eso, tendría que ser la misma tarea en todos los términos. Eso significa multiplicar escalarmente a este lado de la igualdad, como también al otro lado. ¿Sí? Veamos este término que lo obtenemos justamente de producto. ¿Qué es D? Es la permitividad del medio por el mismo campo eléctrico. Este medio no es el vacío, ya es un medio específico. Entonces, esto podría suponerse como... Y si este no cambia respecto del tiempo, es un medio homogéneo y estático, hijo, puede salir y tendría, bueno, este producto. Este otro lado lo vamos a mantener como tal, pero igual quiero que se vea este caso. La densidad de corriente de conducción es a la conductividad del medio por el campo eléctrico también. Entonces, podríamos
reemplazar y tendríamos la conductividad del medio, que es un medio uniforme, vamos, ¿no recuerdan? Homogéneo, y sería escalarmente E. El otro lado va a seguir un tratamiento un poco más particular. Vamos a repetirlo para ello un momento dado. Este lado, por ahora, proseguiremos. Este lado de igualdad yo tendría el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo del producto al cuadrado. Más epsilon, este término, ¿de dónde podría venir, no? ¿De dónde saldría? Bueno, para términos muy simples, mm, si notamos, esto simplemente sería como de una variable. Cuando yo tengo y al cuadrado y yo quiero derivar respecto de y, es sale 2 veces y derivada, bueno, respecto de t, ¿no? De y respecto de t. Si notan, es eso, pero esto es en términos escalares. En términos vectoriales es simplemente la derivada, bueno, nuevamente derivada parcial con respecto de t. ¿De quién? De e al cuadrado, o sería el módulo de e al cuadrado. Si derivamos, ¿notan? El módulo, pues esto se puede expresar como e escalarmente e. Es el módulo de e al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo hemos encontrado en principio. Entonces tendríamos esto. Conductividad del medio por el módulo del campo eléctrico al cuadrado más la permitividad del medio, la derivada parcial. Para evitar el problema nos faltaría este 2, ¿no? Ese 2 pasaría arriba como división. Derivada respecto del tiempo del módulo del campo eléctrico al cuadrado. Esto, de acuerdo. La última, bueno, hagamos ahora el otro caso, este otro tema. ¿De dónde obtenemos algo que nos sirva? Bueno, si analizamos un poquito esta ecuación, pues puede venir de cierta igualdad. Si hay un producto vectorial, conocemos que la divergencia de los vectores es igual a el producto escalar del vector B por el rotacional del primer vector, menos el primer vector o escalarmente el rotacional del segundo vector. Entonces, tratemos de hacer una igualdad. Vamos a poner que A es equivalente a campo eléctrico y B equivalente a intensidad de campo magnético. ¿Listo? En ese contexto yo tendría que la divergencia del campo eléctrico vectorialmente el campo magnético es igual a el campo magnético, la intensidad de campo magnético escalarmente la rotación del campo eléctrico menos el campo eléctrico escalarmente el rotacional de intensidad de campo magnético. Notemos que tenemos este término. Si lo despejamos, teníamos campo eléctrico escalarmente rotacional de la intensidad de campo magnético va a ser igual a intensidad de campo magnético escalarmente rotacional del campo eléctrico menos la divergencia del producto entre el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. ¿Cierto? Hasta ahí. Por favor.
No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda. Todo densidad de campo, módulo del al cuadrado más la permitida al medio de 2, la derivada parcial, por ejemplo, del módulo cuadrado. La ecuación, una ecuación de Michael Faraday, la rotación de un campo eléctrico es a menos la variación del campo magnético respecto al tiempo. ¿Qué cantidad de campo? Voy a extraer esto y voy a llevarlo al lado derecho. O sea, cuando un cuadrado el tiempo menos, bueno, como está con esta más salida, ¿no? Y con signos pasa con signo más el H por la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Una decías que la densidad de flujo magnético es igual a la permitida e igual que se cambia con respecto, pasa el tiempo, podría ser extraído ese medio. Y tendríamos esa expresión. Finalmente, entonces, reduciéndolo a una sola línea, tendríamos menos mm, rotacional de, bueno, la divergencia del producto escalar entre el campo eléctrico vectorialmente, intensidad de campo magnético, a la conductividad del medio, el campo eléctrico cuadrado más partida medio sobre 2 la variación con respecto del tiempo del campo eléctrico cuadrado más la permeabilidad de medio dividido entre 2 por la variación de la intensidad al cuadrado, ya que es el mismo, ¿no? Perfecto. Esta ecuación nos está relacionando potencias, energías, ¿no? Disipadas, energías almacenadas, disipadas. En otro lado, si nosotros cambiamos el signo, ¿no? Aquí tendríamos menos
Aquí sería densidad, sí, densidad mm, por el campo mm, más el signo menos. Yo simplemente tendría esto. Ok. Am, Notemos que es toda esta expresión, toda la ecuación que estamos presentando ahora, ¿no? Se refiere a una ecuación puntual, o sea, derivadas que son diferenciales en un punto específico. O sea, cómo es que varía en un punto en específico, pero nosotros quisiéramos ver en una región, como hemos dicho al principio. Para ello, veamos el total del concepto, el total eh, de los efectos causados de cada una de estas variaciones en cierta región. Y la región la podemos definir como un volumen. Entonces, en un volumen, ¿qué es lo que tendríamos? Como son pequeños trozos diferenciales, lo que tendría que sería integrar estos efectos en la región donde aparecen los mismos. Diferencial de volumen. Si lo he hecho en este lado, igual lo debo hacer al otro lado. Entonces, menos la conductividad, la integral, bueno, vamos a suponer también, y si son homogéneos también salen, pero por el momento voy a mantener el término aquí. Uh-huh. En este término es posible que podamos unir, asociar los diferenciales respecto de t, porque el tiempo es único para todos los tipos de cambio y la constante es un medio. Entonces, podría extraer como es respecto del espacio, la integral, no depende del tiempo, puedo también extraer el diferencial. Entonces, esto puede ser así. Diferencial con respecto del tiempo, ¿de quién? De epsilon módulo de e al cuadrado más el signo menos lo vamos a asociar por mu por el módulo de h al cuadrado. Entonces, esto va a resolverse así. De la integral de volumen de epsilon de e más mu cuadrado diferencial de volumen. Perfecto. Vamos a acudir al teorema de la divergencia. Vamos a acudir al teorema de la divergencia para tratar de simplificar este término. Dice, una integral, la integral de volumen de una divergencia de un campo vectorial, pues este es un vector, es igual a una integral de superficie cerrada que encierra ese volumen. ¿De quién? Del vector, que es el producto entre el campo eléctrico y la intensidad del campo magnético, escalarmente proyectada sobre la superficie o sobre toda la superficie que sale. ¿Listo? Y vamos allá al otro lado. Aquí ya tendría este término.
aquí unas formas en las que el teorema de Poynting. ¿Qué significa este teorema? Poynting. Poynting. ¿Qué significa este teorema? Que si nosotros analizamos el producto entre el campo eléctrico y el campo magnético, que es voltaje por metro, el primer término, voltaje metro, amperes metro, eso me da potencia, sobre metro cuadrado, o sea, watts sobre metro cuadrado por diferencial de S, que es metro cuadrado, daría watts. O sea, a este lado de la igualdad tiene unidades de watts. O sea, es la potencia, ¿no? La potencia que fluye a través de una superficie, o la densidad de esta parte es la densidad de potencia que fluye o atraviesa determinada superficie. Y el total sería la potencia almacenada dentro de esa superficie cerrada, ¿no? Que atraviesas. ¿A qué va a ser igual esta igualdad? Bueno, a la potencia, puesto que esto es B cuadrado y esto es conductividad, ¿se acuerdan? La conductividad, esto es potencia también, que se disipa en ese volumen debido a componentes ómicos. Recuerden, la conductividad está efectos. Entonces, toda la potencia que se disipa por efectos ómicos, y en este caso, podríamos decir, como la resistencia eléctrica es el calor, o sea, la transformación de calor, energía calorífica que se ha transformado. Y el segundo término, ¿no? Que es la suma de dos energías también, esas dos potencias desoladas, pero noten también, es una pérdida, pero nos habla de cómo, cuán rápido, porque habla de las derivadas respecto del tiempo, cuán rápido estas se pierden o crecen, según el signo, sería, se pierden. ¿En dónde? En el mismo campo eléctrico y en el campo magnético. ¿Listo? Muchas veces estas expresiones que nos encontramos aquí en los dos últimos términos pueden ser representadas mediante otras ecuaciones, ¿no? O otras representaciones. Vamos a ver algunas de ellas. La anterior vez habíamos observado el efecto de las ondas planas, algunos parámetros como coeficientes digamos, factores el factor, mm, el factor de fase, el factor de atenuación y el gamma, ¿no? Pues todos estos términos tenían cierta representación. Pero para nuestro caso, y justamente en este caso, se va a entender que estos dos términos que están aquí pueden ser referidos como las densidades de energía almacenada, ¿no? Esas son las densidades de energía almacenada. Por lo tanto, se puede escribir de esta manera. Como vamos a introducir el signo, bueno, no el signo, sino el factor un medio dentro de cada uno de los términos. Mm, tengo espacio, sí. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Como hemos dicho, esta es la potencia, el primer término de la potencia va a ser menos, sí, menos la integral es potencia disipada por un diferencial de volumen.
por efectos ómicos, que normalmente se van a disipar en potencia térmica, ¿no? El otro término que viene aquí es la derivada parcial con respecto del tiempo de la integral. Entonces, si la sacamos en un medio, esto va a ser un medio de epsilon módulo de e al cuadrado más mu medios de h al cuadrado diferencial de volumen. Esta va a ser igual a una energía o la densidad de energía eléctrica. Y esto va a ser la densidad de energía magnética, que podemos representar mediante un subíndice. ¿De acuerdo? Son densidades densidad de energía magnética, eléctrica y magnética. ¿Cómo es que crecen rápido a velocidad? Va a definir el diferencial, ¿no? La derivada. Entonces, P, queremos poner potencia P sub O, ¿qué es la densidad P sub O de potencia ómica. ¿Listo? Y en esos términos, esta se escribe como menos la integral de P sub O diferencial de volumen menos parcial con respecto de T de la integral de energía o la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética por un diferencial de volumen. Y para el otro lado de la igualdad, siendo E vectorialmente H otro vector, será designado el vector P. Ahora se lo conoce como pointing, vector de pointing. Y también coincide con el donativo, que es la densidad de potencia. Lo conoce como el vector de Poynting o densidad de potencia asociada al campo magnético. La de potencia asociada al campo, no al campo electromagnético. Entonces, en resumen, esto sería la integral de P escalarmente diferencial de S. Es otra manera de expresar el teorema de Poynting. Una alternativa adicional es en términos de los vectores definidos de forma separada. Entonces, la integral de E vectorialmente H escalarmente diferencial de S es igual a menos la integral. Recuerden que también venía de esto, diferencial de volumen. El volumen menos derivada con respecto de T, integral de volumen. Y aquí sería campo eléctrico, escalarmente la densidad de flujo eléctrico, más el campo magnético, escalarmente la densidad de flujo magnético, el de volumen. Si tenemos esas expresiones, también es la forma de representar el teorema de Poynting. Es otra forma de expresar. ¿Ok? Eso porque son uniformes, ¿no? Nada más.
No se pueden saltar directamente, pero sí son funcionales. Solamente que es un equivalente más, ojo, quiero aclarar, que el inicial es este, que está enmarcado en rojo. ¿Listo? Tengan eso muy bien en cuenta. Bueno, ¿qué otras cosas podemos conocer? Si nosotros deseáramos encontrar eh, el promedio, ¿no? En algunos momentos también se lo conoce como la potencia instantánea, ya que son expresiones respecto de T. Esta densidad de potencia son potencias instantáneas. Es decir, ¿no? Cuando nosotros expresamos que el vector de Poynting es igual al campo eléctrico vectorialmente la intensidad de campo magnético, ¿verdad? Sabemos que el campo eléctrico está definido como una magnitud, su intensidad, llámale sub cero, por el número o el fasor elevado a la j omega t, ¿verdad? Por menos beta veces, esto para beta veces z, si este es en el eje X. Pero esto, de hecho, en realidad debería ser escrito así. Es función de z y función del tiempo, ¿no? Manteniendo la otra. Como es un vector, este estaría en a sub x del sol. E elevado a la j omega t menos beta z. Siendo como un número complejo, necesitamos solamente la parte real para representar la misma, ¿no? Pero es función del tiempo. Entonces, cuando yo hago la multiplicación del campo eléctrico de X y de Z, T, y en este caso vectorialmente H de Z, T, y este es en Y. Entonces, lo que estoy encontrando es el vector de Poynting, que va a depender también de Z y de T. Y esa es la instantánea. Pero no tengo normalmente un instrumento que mida la instantánea, ya que si hemos recordado, son campos o funciones armónicas. Por eso el uso de fasores, ¿no? Por eso nuestro uso de fasores. Entonces, la que normalmente tratamos de evaluar son las medias, el valor medio. ¿Y cómo se calcula el valor medio, no? Recordemos, por ejemplo, en circuitos nos enseñamos el voltaje medio, que es 1 sobre T, el integral de 0 a T, B de T, diferencial de T. Este es el valor medio, una media. Entonces, bajo la misma característica, nosotros debemos calcular el valor medio. ¿Cómo se calcula el valor medio de esta ecuación? Igual, ¿no? La potencia media de Z, T va a ser igual a 1 sobre el periodo, suponiendo que son funciones armónicas, funciones senoidales, cosenoidales, armónicas, integral de 0 hasta el periodo de la potencia instantánea, diferencial de T. Entonces, así tengo la media. Una alternativa, ¿no?, para hacer este mismo cálculo es el uso del producto que estamos mencionando aquí. Y ya que son dos elementos, ¿no? Es un medio del campo eléctrico, actualmente campo magnético. Pero se utiliza el, ¿no?, siendo H en forma de fasor perteneciente a los números complejos, se ha de utilizar el conjugado. Así, recordando un momento
el caso en que el campo eléctrico, volvemos a escribir, está definido como una magnitud, su módulo, por E elevado a la menos J omega T, ¿no? Recordemos eso. Vamos a suponer que la fase la vamos a introducir dentro, no va a cambiar en nada el efecto de la fase. Entonces, mantengámoslo ahí adentro. ¿No? Y por el vector direccional, si este es en el eje X, por un vector AX. Eso. Y ya habíamos visto la relación entre E y H, ¿no? El vector E y H, su relación existente, vale de la ecuación, ¿no? Que H se puede calcular a partir de 1 sobre la eta. ¿Qué era eta? ¿Recuerdan? El valor de eta. Impedancia del medio, ¿no? En este caso, en el vacío, ya teníamos el valor, eso era 120 pi, ¿verdad? Pero para nuestro caso, simplemente vamos a llamar eta, multiplicado por el vector de dirección de propagación n vectorialmente el campo eléctrico. Esta ecuación nos relacionaba el vector de dirección normalizado y el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Entonces, en ese sentido, ¿a qué sería igual? 1 sobre eta. La dirección de propagación, sabemos que está en el eje Y, sería en el eje Z, A sub Z. Vectorialmente el campo eléctrico es 0 elevado a la J omega T a sub X vector. Operando, lo que tendríamos sería sub 0 a la menos, perdón, a la J omega T a sub Z vectorialmente a sub X vector sobre eta. Y aquí nosotros podemos notar que esto vale a sub Y vector. Entonces tendríamos el sub 0 elevado a la J omega T sobre eta vector por a sub Y vector. Esta sería intensidad de campo. En este sentido, ¿cuánto vale H conjugado? En números complejos sería E sub 0, que al final de cuentas sigue siendo el sub 0, es un número. E elevado a la J omega T conjugado sería simplemente cambiar el signo sobre eta por A sub Y vector, que no hace ningún otro cambio. Entonces multipliquemos el campo eléctrico que teníamos vectorialmente H, que es lo que tendríamos ahí. Entonces multiplicaríamos esto por esto. Sería E sub 0 por E elevado. Este menos era más, ¿no? Yo no he puesto menos. E elevado a la J omega T por A sub X vectorialmente E sub 0 sobre eta e a la menos J omega T. Pero algo que me estoy olvidando. Eta es un número complejo, por si acaso. Eta tiene cierta función que justamente el día de ayer habíamos definido, ¿no? El valor de eta, que era nuestra impedancia intrínseca, que valía respecto de un número complejo y venía de esta relación U sobre epsilon menos J sigma omega. Sí, ¿no? Esto. Si nosotros operábamos esto, nos salía más 1 más J, solamente la parte real y parte imaginaria, sacamos el módulo y demás. Lo vamos a hacer en un momento.
Pero retornando al efecto, este es un número complejo. Tendríamos que hablar de su complejo también, ¿no? Sería el complejo, ¿no? Y sería simplemente e sub 0 al cuadrado. Estos dos se van a volver 1, que tienen exponentes, se van a restar. A sub x vectorialmente a sub y. Eso me da a sub z, ¿no? A ver, veamos. De x estoy yendo a y, me da z. Sobre eta conjugada. Y vamos a terminar con recordar, por lo tanto, que tendríamos esto, vectorialmente h, nos daría el módulo de e al cuadrado, lo absoluto ponemos sobre eta cuadrado sub z versor. Haciendo operaciones de la anterior igualdad, eta que podría operarse con números complejos, saquemos mu sobre epsilon menos j sigma sobre omega. Podemos llegar a esta igualdad, ¿no? Raíz cuadrada de omega mu sobre 2 veces sigma por 1 más j. Va a depender mucho de ustedes cómo operar, porque van a multiplicarse por su conjugado, al final es el módulo abajo, y van a ver que se simplifica, ¿no? No es muy complejo. ¿Qué más? Su conjugado sería la parte. En el otro caso de la igualdad, si nosotros tuviéramos, en vez de calcular en base a el campo eléctrico, solo el campo magnético, y aquí es mucho más fácil a veces calcular, tendríamos que el campo eléctrico, si en principio estaba definido así, el campo, la intensidad del campo magnético sobre 1 sobre eta, el vector, seleccionando vectorialmente el campo eléctrico. En otro caso, el campo eléctrico también puede ser calculado a partir del campo magnético, que va a ser, notamos, esto va a ser intensidad de campo magnético, vectorialmente eta vez es el vector direccional, ¿no? Esto es eta. Perdón, hay alguien que está ingresando. Pero ya vamos a acabar esto. Y si agarramos esto y quisiera calcular E vectorialmente H, esto sería H, bueno, primeramente esta primera de aquí sería H por E elevado a la J, J omega T, sub 0, por A sub Y, versor vectorialmente eta, y el vector sería A sub Z. En ese caso, yo tendría H por E elevado a la J omega T por eta, A sub Y vectorialmente A sub Z es A sub X. Entonces ya es multiplicado por eta, ¿no? Entonces aquí ya tendría H sub 0 por E elevado a la... Recuerden que este es conjugado, no estoy olvidando eso. J omega T por eta por A sub X vectorialmente H sub 0 por E elevado a la J omega T a sub Y.
Entonces, igual procedemos a hacer las operaciones. Voy a tener el módulo de h cuadrado y por el conjugado, este sería con signo menos y se multiplicaría por eta, por a sub z versor. Noten que simplemente eta ya está multiplicando, no está dividiendo. Entonces, al hacer eso, ya simplemente el término para calcular el vector de Poynting, ¿no? Que era un medio de el campo eléctrico contra el campo magnético, pero esto es en términos fasores, lo que necesitamos la parte real. Entonces, real, entonces tendríamos simplemente un medio de la real del campo eléctrico, vectorialmente el campo eléctrico conjugado. Eso me estoy olvidando siempre. Y parte real simplemente sería la parte real de h cuadrado, ¿no? Cuando estamos multiplicando. Y el vector, en este caso. Simplemente tendríamos ya esa suma, la parte real del vector. Un medio real de h de al cuadrado, bueno, este no es h sub 0 y por eta y a sub z. A sub z puede salir del vector y h sub 0 puede salir y las reales. Entonces se quedaría como un medio de la real de esto. Bueno, aquí sería h sub 0 al cuadrado, la real de eta, nada más, y por a sub z versor. Y dependerá de la equivalencia que vamos a tener para calcular la parte real, ¿no? Aquí simplemente ya sería este coeficiente. ¿Mm? Hay otras definiciones como la potencia promedio espacial o la potencia que sale o promedio que sale de cierta superficie, ¿no? ¿Qué es en realidad esto? Ay, perdón. Ya habíamos visto al principio este integral de línea de superficie cerrada de E realmente H escalarmente diferencial de superficie es nuestra potencia que atraviesa determinada superficie. ¿Listo? Que sí, simplemente es este ya no es un vector, es un escalar. ¿Listo? Este es un valor escalar. Ok, aquí vamos a quedar y justamente ya estamos terminando las dos. Bueno, muchachos, con esto casi nos faltaría un poco más para terminar las ondas planas. Vamos a entrar a la siguiente, ya es las líneas de transmisión. No vamos a ahondar mucho en esto, vamos a entrar también a la ecuación del telégrafo. Vamos a ver cómo se representan una línea de transmisión mediante inductancias, capacitancias, resistencias y qué, o inductancias, resistencias que representan una línea de transmisión en largas distancias, ¿no? Por eso también se lo conoce como la ecuación de telégrafo. Bueno, pasaremos a las presentaciones de los grupos. Por favor, voy a dejar de compartir, ¿no? Lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué grupo va a presentar primeramente?
Vamos, jóvenes, grupo presenta. Pueden ver si quieren la. Ok, sí, Escobar Romani, Inge, ¿podríamos presentar nosotros primero? muy bien. Sí, Pueden empezar a presentar. sí, voy a compartir la pantalla. Inge, ¿puedo ver la pantalla, no? Sí, sí. Ya. em, Bueno, ingeniero, voy a proceder con la exposición con la primera parte y mi compañera va a proceder con la parte final. Hemos hecho unas pequeñas diapositivas para que la exposición virtual no sea tan vacía, por así decirlo. Así que eso. Primero que nada, muy buenas tardes a todos, compañeros, ingeniero. En nuestro grupo está conformado por Alejandra Escobar, Flavia Flores, Benjamín Mamani, Sebastián Salas y Joel Vargas. Y por último, mi persona, Álvaro Gallardo. Em, para el proyecto hemos decidido usar un motor universal basado de una licuadora que estaba en un mal uso y hemos hecho un nuevo rebobinado y ahora demás. Como una primera parte, unos objetivos que hemos planteado para nuestro proyecto es más que todo aplicar todos los conocimientos, tanto de esta materia como ya los aprendidos anteriormente, para poder entender el funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Y esto a qué va? A unos objetivos específicos que van a poder entender cómo funciona la corriente continua, tanto como la corriente alterna en estos motores, ya aplicar estas leyes de los campos electromagnéticos que hemos ido aprendiendo en el transcurso de tanto este semestre como en algunas bases pequeñas en semestres anteriores. Y bueno, obviamente usar estos conocimientos que hemos adquirido para poder tener un mayor impacto en proyectos a futuro que vamos a tener en nuestra vida profesional o en otros sistemas que vamos a trabajar a futuro a través de motores que al final la electrónica va a ir muy a la par de justo el funcionamiento de sistemas de control que pueden funcionar con un motor. Así que bueno, ingeniero, como primera parte, esta exposición yo voy a exponer sobre el funcionamiento de un motor. Primero, para entrar en un contexto claro, quisiera exponer las partes de este para no trabarnos al momento de explicar cómo funciona. Eh, si bien en esta imagen podemos ver muchas partes de lo que puede ser un motor completo, más nos vamos a fijar en tres partes específicas y luego a finales voy a explicar unas partes que también ayudan a que el motor funcione y no pierda ningún factor de potencia. Pero las tres partes principales son el estator, que es un inductor. Esta es una parte fija, que es toda la parte externa del motor, y tiene unos bobinados de cables sobre un núcleo, normalmente de un material ferromagnético. Este, al recibir la corriente, se convierte en un electroimán, em, y así empieza a generar un flujo magnético. Este flujo magnético es el principal que va a funcionar para todo el motor en general. Luego, en el medio, se encuentra el rotor. Este ya es el que recibe la inducción y es la parte central que gira, la parte que gira en el motor. Este tiene unas ranuras con conductores eléctricos que al ser atravesados por una corriente, ahí es donde empieza a experimentar las fuerzas mecánicas para generar el giro del motor. Y por último, está el colector de delgas y las escobillas, que este ya se encuentra, por así decirlo, conectado
a lo que es el rotor, pero este es un anillo de cobre que se encuentra dividido en láminas y bueno, donde frotan unos bloques de carbón llamados escobillas. Esto es como un inversor electromagnético que mete la corriente al rotor mientras este no para de girar. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Primero, si bien el motor que hemos trabajado es de corriente alterna, sí hay que aclarar que este, como es un motor universal, se basa completamente en un motor de corriente continua. Así que voy a explicar el de corriente continua, para luego aplicarlo al de corriente alterna. Entonces, el principal, la principal ley que rige el funcionamiento del motor es la ley de fuerza de Lorentz, que la tenemos ahí anotada, que es la fuerza es igual a la corriente por el vector de la longitud por el campo magnético. Al meter corriente continua al estator, crea un campo magnético fijo, como se puede ver en la primera imagen, que hay unas flechitas amarillas. Ese es el campo magnético. Y la corriente son las flechitas celestes. Em, Esto lo que provoca es que cuando la corriente entra al rotor, a través de las escobillas, las espiras del rotor experimentan estas fuerzas y empiezan a girar para alinearse con el campo del estator. Eh, pero obviamente, como esto es fijo, esto puede acabar fijo, se pueden alinear y ya el motor va a dejar de girar. Para eso es que está las escobillas, que son el circulito que están hasta el frente en la imagen. Estos cambian de lámina en el colector, invirtiendo mecánicamente la dirección de la corriente en esa espira, y así hace que haya un cambio en los polos magnéticos, provocando que siempre se esté repeliendo y así el torque siempre mantenga el mismo sentido de giro. Así no deja de girar cuando fluye la corriente y tampoco em, gira en un sentido contrario. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora ya teniendo el conocimiento básico sobre cómo funciona un motor de corriente continua, lo aplicamos a la corriente alterna. Como sabemos, la corriente alterna cambia de dirección constantemente, así unas 50 Ujú. o 60 veces por segundo. Y bueno, si el estator fuera un imán fijo, como en el caso anterior, el rotor quisiera ir hacia adelante y hacia atrás. O sea, solo provocaría que el motor solo esté vibrando, más no girando, no haciendo esta fuerza, este mecanismo por el que fue creado. Así que para esto, el estator y el rotor tienen que estar conectados en serie, tal como se puede ver en la segunda imagen que tenemos aquí en la diapositiva. Em, Así la corriente recorre ambos componentes y evita em, que solo vibre el motor. Igualmente, analizando la ecuación de Lorentz, la corriente a cada rato se va a ir invirtiendo, lo que va a provocar que el campo magnético igual invierta su polaridad a cada momento. Y si nos ponemos a pensar, digamos, en la siguiente imagen, si hacemos una simple regla de signos y un poco de álgebra vectorial, podemos ver que las magnitudes se invierten uninosamente. Esto quiere decir que siempre va a ser la misma dirección original. Así que al motor no le va a importar que la corriente esté cambiando de sentido por la corriente alterna. Así el estator y el rotor siempre van a cambiar de polaridad al mismo tiempo y siempre va a ir girando al mismo lado. Así que así es como terminaría funcionando el motor de corriente alterna, en este caso el motor universal. Siguiente diapositiva, por favor. Como último punto, obviamente, como este mundo no es perfecto, no se puede trabajar solamente con esas leyes para que el motor funcione infinitamente. Sí se le tienen que hacer ciertos arreglos al motor. En este caso se han podido identificar al momento del procedimiento de cómo se lo ha arreglado, pero sí son cosas importantes para evitar que uno se desgaste y se sobrecaliente. Em, Como primer punto, en la primera imagen podemos ver que se utilizan unos núcleos laminados. Eh, en, si bien en la corriente continua el campo magnético es constante, por así decirlo, en la corriente alterna empieza a variar demasiado. Y por la ley de Faraday esto puede provocar que
el propio hierro del estator em, empiece a fallar. Esto se lo conoce como las corrientes de Foucault o las corrientes parásitas. Sí. Si el núcleo fuera de hierro sólido, causarían pérdidas masivas y sobrecalentaría demasiado el motor. Por eso, para evitarlo, todo el estator se construye con delgadas chapas de acero em, y son laminadas y aisladas eléctricamente. Así lo que corta es el camino de estas corrientes y así reduce que se sobrecaliente. Y un último arreglo que se realiza es para las escobillas. Em, si bien, como expliqué anteriormente, por estas es que va a llegar a atravesar la corriente, pero si estas al momento del giro del rotor se empiezan a desgastar demasiado, pues el motor va a dejar de funcionar en poco tiempo. Entonces, por eso es que estas tienen que ser, normalmente se hacen con escobillas de carbón, con una, eh, diseñadas más que todo para evitar este cortocircuito, pero sobre todo sin afectar la corriente principal. Y bueno, eso puede ser por mi parte sobre el funcionamiento general del motor. Ahora mi compañera va a proceder a explicar cómo es que hemos eh, arreglado el motor que teníamos y eso. Muchas gracias. Sí, Ok. yo voy a continuar con el procedimiento de cómo realizamos el motor. Eh, utilicé como 5 pasos. Bueno, lo dividí en 5 pasos para que no sea difícil de explicar así y así nos ubiquemos mejor. Ya. Ah, el primer paso va a ser el desmontaje y la preparación. Esto quiere decir que se utilizó una licuadora de la marca Philips HR del 2008, la cual ya no funcionaba en mi caso. Era de mi casa y ya no funcionaba. No sabíamos el por qué, pero al dejar de funcionar yo entonces la utilicé para ver qué tal y cómo estaba el motor. Entonces se realizó el desmontaje de este motor. Y acá una nota que podría aclarar es que la parte más difícil de la extracción del motor ha sido la parte de arriba, justo donde se sujeta la jarra de la licuadora. Esta en muchos modelos, puede ser otras licuadoras Osters, es más fácil ya que eh, eh, se puede sujetar mejor y de ahí hacer un giro inverso. No sé si me explico bien, pero en este caso ha sido bastante difícil y esa es una parte que quería hacerlo notar. Ya. Muy bien. Una vez obtenido el motor, se procedió a quitar unos seguros que tenía. Como pueden ver aquí el rotor tiene unas cositas blancas. Esas son protecciones que se tienen para, como aislantes. Entonces eso se procedió a quitar con un alicate. Luego, el segundo paso fue el desbobinado del rotor. Este perdón, empieza con, primero, identificando el inicio del bobinado. Es decir, se busca el inicio y luego se levanta un gancho de hierro correspondiente a la delga 1, como indica acá. Acá hay que tener cuidado porque al ser de hierro, entonces puede que una mala manipulación hacerlo o romperlos. Entonces, luego, como una manera más práctica de poder hacer un diagrama y para saber cómo estaba bobinado antes, eh, vi que era más útil utilizar una cinta masking. En esta yo enumeré las 12 delgas y las 12 ranuras que pertenecen al rotor. Luego de eso se empieza a desbobinar, anotando muy bien por dónde y hacia dónde van estos bobinados. El diagrama me quedaría algo así. Fue algo que eh, hice según a lo que pude ver en algunos videos y con esto me pude guiar para el armado, para embobinar nuevamente el rotor. Luego vamos al desbobinado del estator.
En este caso, como pueden ver, se inicia con bueno, cortando en sí los alambres de un lado, bueno, también del otro, pero en este caso solo estoy mostrando de una bobina. Entonces se corta y luego se empieza a contar. En nuestro caso, aproximadamente fueron 350 vueltas. Luego, tuve un problema acá porque no sabía de qué calibre era el alambre y, y no tenía un micrómetro o no tenía o no podía medirlo así simplemente con un instrumento que tenía en mi casa. Entonces vi en un video que se utilizaba un palito de helado de 5 centímetros al cual le tenía que dar vueltas. Y esas vueltas, con esas vueltas yo tenía que dividir eh, la longitud, o sea, 50 milímetros sobre 150 sobre las vueltas. Y eso me daría un valor que es 0,33. Y dada una tabla, yo podía compararla y sacar el calibre. En este caso, el más parecido fue el de 28. Así que mi cable es de calibre 28. Luego de eso, ya sabiendo qué alambre utilizar, empezamos a poner el aislante. En este caso, conseguí este material blanco, en mi caso, y reemplacé los anteriores aislantes que tenía. Luego, el rebobinado del motor y el estator quedarían de esta manera. Listo. Para el paso 5, el armado del motor, utilicé tanto como las armaduras, las portaescobillas, las escobillas y los tornillos correspondientes para el motor. Y el resultado final fue ese, el de la figura. Ya, este es el resultado y ahora voy a dar una muestra por medio de mi cámara de cómo es su funcionamiento. Aparte, conseguí un amperímetro, un gancho perimétrico para poder calcular cuánta corriente consume. Ya, lo voy a conectar y de ahí vamos a ver su funcionamiento. Ya, Ige, ¿pudo ver que gira el motor? No, ¿No? un poco más fuerte, no se te escucha. Ya, perdón, Ige. Lo voy a conectar nuevamente para que usted pueda ver el funcionamiento. Ya, una vez más, pero vamos a hacer una pequeña maniobra, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien lo que has hecho, solamente quisiera que tu gancho amperímetro vas a moverlo. Está bien que lo hayas dejado para hacer una medida fija, pero vas a empezar a mover. Sin conectar por el momento, quisiera que agarres el gancho Sí. y lo alejes poniendo el cable. Lo alejes, no lo saques, solamente aleja. No lo desconectes, solo aléjalo. O sea, muévelo hacia ti. No, está bien. Así. Y luego lo acerques también. Lo acerques para que el cable se acerque justamente al cuerpo un poco más al fondo. Seguí más. No, estabas bien más antes, estabas bien. Así. Quiero que el cable se acerque mucho más al inicio de la pinza, por así decirlo. ¿Así? Eso es uno. Ahora andate al otro extremo, Ah, acercando, por así decirlo, la pinza uh, hacia adentro, digamos, estuvieras empujando la pinza, ah, alejándote de ti, así, más, a ese punto. Si ves, el cable se está acercando al centro y mucho más al eje, ¿no? algo Esas así. dos maniobras quiero que hagas y vamos a ver por qué varía la lectura. Está bien, dije. Ya, a ver, primeramente así, alejado, hazlo a ver, alejado primero.
Dije, le voy a dar la vuelta a la tabla porque creo que se ve al revés, ¿no? No, Ah, está bien, no hay problema. La lectura se ve, era 1.30 y tantos amperes, creo. ya está bien, dije. Entonces lo muevo de así a así, ¿no? Ah, sí. Ya está Pero bien, dije. vamos a ver la lectura. La lectura Ya, vas a mostrar. Tu mano derecha, un poquito la alejas para que se vea la pantalla. ahí está bien, perfecto. Así. A ver, Entonces encienda. ya, lo voy a conectar. Cuidado el motor. ah, sin, ya. Eh, ¿Por qué creen que varía esa corriente? ¿Me escuchas? Sí, 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 lo escucho. ¿Por qué Ah, creen que varía la corriente de 1.3 a 1.2? 100 miliamperes. mm, supongo que dije por la medida del gancho, o sea, por su funcionamiento, por, ah, como bien sabemos, el gancho mide el campo magnético que genera en sí el conductor, o sea, la corriente, por lo que tal vez al cambiar la posición del alambre, cambia el campo, digo, perdón, sí, cambia el campo magnético, la medición. Esa es la respuesta que creo. Recuerda, sí está bien, solamente que recuerda que la intensidad de campo magnético, la primera ley, ¿sí?, es proporcional a la corriente, pero inversamente proporcional a la distancia donde se encuentra la corriente, ¿no? 1/r². ¿Recuerdan? Como la Sí, ley de Coulomb tenía igual, muy similar, pero venía por sobre la distancia al cuadrado, R. Entonces, cuando te alejas de las barreras donde está el núcleo, si abres la pinza hay un núcleo metálico como un transformador igual. ¿No? Es eso. La intensidad es más reducida mientras más te alejas de las paredes. Además que estos instrumentos de medición de cociente no están diseñados para tener una alta precisión a esta escala. Es decir, 1.3 amperes, pero seguramente tu instrumento puede llegar a medir hasta 100, 200 amperes, pero no está diseñado para medir miliamperes, ¿no? Para eso seguramente se utiliza las pinzas, o no pinzas, los terminales del multímetro, en este caso tu teste de gancho. Eso eh, sí van a tener mucho cuidado cuando vayan a hacer algún trabajo en una empresa y quieran hacer mediciones precisas. Un medidor de gancho te sirve solamente para corrientes altas, ¿de acuerdo? Y si no vas a utilizar un medidor de si necesitas hacer medidas más cortas, más pequeñas, debes utilizar un transformador, se conoce como CT, transformador de corriente. No es un instrumento fijo, digo, no es un instrumento móvil, sí es un instrumento fijo. Para medir tensión, si no es un voltímetro, sino es un PT. Este es en la industria, ¿no? Se lo conoce como PT y otros CT. ¿Listo? Transformador de corriente, transformador de voltaje sería, pero potencias. Sus términos son CTs y PTs. Como las corrientes son muy pequeñas, este instrumento no es, no digamos no fiable, sino que no tiene buena precisión. Por eso, al mover solamente el instrumento, las medidas cambian. ¿Listo? Bueno, esa era una pequeña aclaración que vale la pena para nada más, ¿no? ¿O hay algo dije, más? sí, vamos a concluir la exposición con algunas diapositivas más. Y a ver, Eh, bueno, ya mostrado el funcionamiento del motor, vamos a tratar de realizar algunos cálculos. Eh, las características de mi motor ha sido que tenga, bueno, una
de ellas es que tenía 400 watts de potencia. Entonces, dado que ya sabemos el voltaje, podríamos calcular más o menos cómo sería la corriente. En este caso, 1,82. Y se demostró que es muy cercana al valor que obtuvimos, que era 1,3, más o menos. Ya. Aparte de eso, nosotros con mis compañeros del grupo fuimos al laboratorio de física 200 para poder ver cuál era el campo magnético que generaba el estator, una de las bobinas del estator, ya que nosotros teníamos el conocimiento de que en uno de los laboratorios con un magnetómetro pudimos calcular el campo magnético. Nos dio el valor de 14,68 militeslas y acá no está, pero en el informe calculamos también el campo magnético teórico y el error porcentual que nos dio era el del 8,25%. Aparte de eso, quisimos hacer una mejora. Bueno, sí, tratar de rebobinar otro motor, pero el cual no pudo concluirse eso porque necesitaba un calibre, un, un cable, perdón, un cable esmaltado de un mayor calibre, por lo cual no se pudo concluir y no podía comprar esta semana. Pero en ese entonces pudimos medir en de una de las bobinas el campo magnético. Y se puede ver en las imágenes que sí varía, porque esto ya tenía como que tres salidas para tres diferentes velocidades. También uno de nuestros compañeros hizo un sensor de efecto Hall, el cual se presentará mejor en el siguiente proyecto que tenemos. Pero si quiere, Inge, ahorita le puedo mostrar con un imán cómo detecta los polos. Hagamos esto, preséntanlo con el siguiente trabajo, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ah, ahora sí sería la continuación con la parte de las conclusiones. Bueno, Inge, por mi parte voy a dar unas últimas conclusiones finales por parte de todo el equipo. Si bien en el informe obviamente tenemos unas conclusiones más extensas, he podido recapitular unas pequeñas partes de estas, que más que todo se pueden mostrar de lo que se vio en la exposición, que sería que gracias a todo este proyecto hemos podido aprender bien cómo es que funciona un motor, cuáles son sus partes y cómo es que se transforma esta energía eléctrica en una energía mecánica de rotación, permitiendo así el funcionamiento del motor. También como se lo planteó en los objetivos, se lo pudo comprobar los efectos electromagnéticos. Hay una lista como el campo magnético, el flujo magnético, la fuerza electromagnética y el torque. Si bien como en los cálculos hemos mostrado unas pequeñas partecitas, en el informe lo va a poder apreciar mucho más, como es que hemos podido relacionar estos datos. Y bueno, al final es muy importante que podemos decir que este proyecto nos sirvió a tener una visión mucho más grande sobre cómo son estos instrumentos que tenemos en nuestra propia vida. Una simple licuadora, una secadora o un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día tienen estos pequeños motores y nos permite abrir esta visión a las cosas cotidianas, pero desde un punto de vista de nuestra carrera. Muchas gracias, ingeniero. Está bien, muy bien hecho. Por mi parte no voy a hacer consultas porque me parece que está avanzado muy bien, aunque faltaba algún que otro término que han cruzado. Pero pasaremos al siguiente grupo, por favor. ¿Quién era? Torres Blanco. No, no. Nadie va a presentar más. ¿Alguien más? Bueno, entonces quedemos para la próxima semana entonces. ¿Listo? Eh,
mm, al grupo que presentaba, muy bien. Me voy a esperar por el, por Classroom, voy a esperar su informe, ¿listo? La siguiente semana les digo su calificación. Muy buenas tardes, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.